es un movimiento en línea recta, que no se genera, Buenos días, profe, perdón por la demora. No se genera cambio de velocidad, básicamente, que no se genera cambio de velocidad y que básicamente relaciona distancia, tiempo y velocidad. Realmente esa velocidad no es, la velocidad que ustedes ven en el carro no sería como tal velocidad, sino rapidez, porque la velocidad para que sea velocidad, que se llame velocidad, tiene que tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, realmente la velocidad que ustedes ven en el letrero que ven en el carro de sus papás o en el carro de un bus o en el que sea, el carro del vecino, es rapidez. Lo que realmente están viendo ahí es rapidez. Esa es la diferencia entre la velocidad y la rapidez. Que la velocidad, aquí lo voy a colocar, que la velocidad, para que sea velocidad, tiene que tener velocidad, tiene que tener magnitud, dirección y sentido. Esa es la diferencia. La velocidad, para que haya, en este caso, para que ocurra la velocidad, debe tener magnitud, dirección y sentido. Ya les explico eso con un video. Espérenme un segundito. Ya les voy a explicar con un video. Ay, ¿qué pasó? Y sentido. Para que haya velocidad, realmente es magnitud, dirección y sentido. En cambio, lo que ustedes ven en el letrero de sus papás solamente es la magnitud. Eso realmente no sería velocidad, sino sería rapidez, que solamente tiene magnitud. ¿Listo? Ya les digo qué significa con un video. Espérenme un segundito y ya se los coloco. ¿Listo? Repito, entonces hay velocidad y hay rapidez. La velocidad tiene magnitud, dirección y sentido, en cambio la rapidez solamente es magnitud. Lo que ustedes ven en el letrero, 20 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, eso no sería como tal velocidad, eso sería rapidez. La rapidez que va el carro, la magnitud de la rapidez que va el carro. Realmente para que haya velocidad debe tener un sentido, una dirección y la magnitud. Espérenme un segundo y ya les muestro. Espérenme un segundito. Y ya les muestro un video. Espérenme un segundo. Está molestando usted. ¿Listo? Ahora sí. Ahí no sale. Acá. Vamos a ver. Me van a prestar muchísima atención, por favor. Aquí vamos a mostrar. ¿Ya están escuchando? Sí, profe. Sí, señora. Estimados estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Santos Ponce. En este nuevo espacio les presentaré la diferencia entre rapidez y velocidad. A lo largo de la historia, en nuestra sociedad se ha venido pensando en que la rapidez y la velocidad tienen el mismo significado, pero a su vez los conceptos de cada uno de ellos muestran que son distintos. Veamos su significado desde el punto de vista de la física. La velocidad y la rapidez son términos utilizados como sinónimos para hacer referencia a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado para cubrirla.
Sin embargo, no en todos los casos la velocidad y la rapidez se refieren a lo mismo. En ámbitos más especializados, como la física, tienen algunas ligeras diferencias. A continuación veamos. La rapidez es una magnitud física que indica la relación entre la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que éste empleó para ello. Como tal, puede medirse en metros. Cuando nosotros decimos 200 kilómetros por hora para ustedes, hasta el momento, ¿qué creen que es? ¿Velocidad o rapidez? Rapidez. Rapidez, muy bien, rapidez. Eso es rapidez. La velocidad, repito, para que sea velocidad debe tener dirección, magnitud y sentido. Ya lo van a explicar qué significa eso. Metros, kilómetros, millas o nudos, por hora o por segundo. En este sentido, la rapidez tiene las mismas dimensiones que la velocidad, distancia y tiempo, pero en el carácter vectorial de esta, de ahí que la rapidez, a diferencia de la velocidad, sea una magnitud escalar. Por el contrario, la velocidad es también una magnitud física, expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. Debido a que es una magnitud que determina también la dirección en que se produce el desplazamiento de la velocidad, se considera una magnitud de carácter vectorial, a diferencia que la rapidez no toma en cuenta su dirección y es únicamente escalar. La velocidad se mide en metros por segundo e incluye la dirección. En este sentido, para que un objeto tenga una velocidad constante, debe desplazarse en una dirección constante durante determinada cantidad. Cualquier cambio en la dirección implicaría variaciones en la velocidad. Veamos un ejemplo más específico. Un ejemplo para comprender mejor la diferencia entre velocidad y rapidez sería el siguiente. Si un objeto se desplaza en una línea recta hacia el norte a 100 km por hora durante una hora, tendría una velocidad de 100 km por hora norte. En cambio, si en lugar de ir al norte sigue una trayectoria circular a 100 km por hora durante una hora, acabando en el mismo punto donde empezó, entonces diremos que su velocidad ha sido cero, aunque su rapidez haya sido 100 km por hora. La rapidez pues vendría a ser el valor absoluto de escalar de la velocidad. En este sentido, si no hay dirección o rumbo, estaremos... Mira, básicamente para que lo tengan en cuenta, la rapidez es un número, es un escalar, que significa que es un número, una medida. Y la velocidad debe tener, primero que todo, una medida también, como la rapidez, pero ahí adicionalmente debe tener una dirección y debe tener un sentido. O sea, como cuando usted dice, yo voy a 200 kilómetros por hora al este. Eso significa que es velocidad. Cuando en este caso los 200 kilómetros por hora solamente me indicaría que eso sería rapidez. Básicamente la velocidad tiene que ver con la rapidez. Cuando nosotros nos dan la medida del número escalar, pero básicamente la rapidez y la velocidad no es lo mismo, porque para que haya velocidad debe tener un sentido y debe tener una dirección. En cambio, para que haya rapidez solamente es de indicar el número en que se está manejando la relación entre la distancia y el tiempo. Estamos hablando de rapidez, mientras que si se sigue una dirección, entonces tendría velocidad. Hasta este momento hemos concluido este video explicativo sobre rapidez y velocidad. Nos vemos en el siguiente video. De acuerdo, porque no era porque hablamos. Hiciste todo el curso de buceo online. Esperen, por favor. Espérenme un momentito. Ahora sí. Está molestando esto. Y ya solo te falta practicar. Mejor aprende algo online que sí se puede aprender online. Como inglés con Open English, el curso que 1 millón de personas han elegido para lograr la fluidez. Este año, sé bilingüe. Empieza ya en openenglish.com. Ah, que sí, voy a ingresar a Valeria. Ya.
Dile por favor que me solicite porque no... ¿Has notado que tu piel ya no sigue tu ritmo de vida? Llega un momento en que la piel del rostro empieza a perder vitalidad y aparecen las primeras arrugas. Nocturne Serum, concentrado con ácido hialurónico. Doble poder de renovación para tu piel. Hola, mi nombre es Sergio Llanos. Bienvenidos a la clase número 3 de nuestro curso de física. Hoy vamos a trabajar la diferencia entre rapidez y velocidad. Para ello, traigo este problema. Se tiene un automóvil en el que su recorrido se indica en la figura y se mueve según la trayectoria. Básicamente el automóvil arranca desde acá y se mueve hasta acá, ¿no? Sí. Trayectoria mostrada por las flechas de color azul. Ahí tienes entonces un automóvil amarillo que se mueve por las flechas de color azul. Si este recorrido lo efectúa en 10 segundos, determina la distancia recorrida, su desplazamiento, su rapidez y su velocidad. Bien, entonces tengo el mismo esquema. Súper sencillo. Si cada cuadrito de este lado mide 30, hasta acá, ¿cuánto ha recorrido en metros? ¿Quién me dice? 90, ¿no? 90, muy bien. Y aquí, si de la parte horizontal, o sea, en el ancho, mide 40 y ya llevamos 90, ¿aquí cuánto sería? O sea, sumando los 90 serían 130. 130. 130, muy bien. Y cuando llega hasta aquí, ¿cuánto sería? ¿Siento que? 190. 190. Vamos a ver si tenemos razón. El automóvil y este es su recorrido. Posición inicial. En física es muy importante establecer condiciones iniciales y condiciones finales. Una condición inicial empieza en este punto, él se mueve a lo largo de esta trayectoria y finaliza en este punto. Su distancia es la medida de la trayectoria. La distancia es la medida de la trayectoria y en este caso sería esta medida. Mira que aquí nos indican que se mueve de aquí a acá en 30 metros. Por lo tanto, empezamos aquí, hasta acá van 30 metros, hasta acá van otros 30, 60 metros, y hasta acá otros 30, vamos en 90 metros. Más. De aquí a acá tengo esta medida que son 40 metros. Entonces vamos a agregarle los 40 metros. Y nos movemos devolviéndonos hacia acá. 30 metros y otros 30 metros serían 60 metros. 60 metros más 40 metros, 100 metros, 190 metros. Entonces nuestra distancia son 190 metros. Ya tenemos la primera parte, la distancia. Ahora el desplazamiento. Recuerda que el desplazamiento nos mide desde la posición inicial hasta la posición final y es un vector, es vectorial, se mueve en esta dirección y podemos entonces construir este triángulo rectángulo. En esa parte ustedes no la tienen que... Según esto, tengo un triángulo rectángulo con catetos y por la tríada pitagórica 30. Si tú tienes, recuerda que usando el teorema de Pitágoras sería de 416, 10 por 10, 100, y 900 más 1600 me da 2500. El tratamiento es de... Ahora, como es a la menos 1, es Shift 9, ángulo de... Esta parte no, porque eso es desplazamiento con vectores y eso no lo van a ver ustedes todavía. Más adelante, eso lo ven ustedes en décimo. Ahora sí. El concepto de rapidez. Y dijimos que esto lo efectúa en 10 segundos. Por lo tanto, si su distancia son 190 metros de distancia, y lo hace en 10 segundos, 190.
cuando ustedes están relacionando la distancia con el tiempo, no están hallando velocidad, sino lo que están hallando es rapidez. O sea, la fórmula que yo les pasé la vez pasada, no estarían hallando velocidad, sino estarían hallando rapidez. Y básicamente es la relación de la distancia. O sea, realmente uno pone B, uno pone V, pero no debería colocar V, sino debería, uno pone V, uno realmente pone, o sea, en los libros está V es igual a distancia sobre tiempo. Y uno dice que esto es velocidad, pero realmente no estamos manejando velocidad. Cuando relacionamos la distancia con respecto al tiempo, lo que estamos hallando es la rapidez. Realmente estaríamos hallando es la rapidez, no estaríamos hallando la velocidad, porque para que halláramos la velocidad tendríamos que tener magnitud, dirección y sentido adicionalmente de ese valor. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hallando velocidad, tendríamos que tener magnitud, dirección y sentido. Ya les explico más detalladamente gráficamente cómo sería. Esperen un segundito. Whatever is going on, whatever happened that day. I think I hurt someone. That was not Arnie. En la vida cotidiana utilizamos los conceptos de rapidez y velocidad como sinónimos, pero en física no son lo mismo. Y en este video vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a iniciar con el concepto de rapidez. Supongamos que tenemos un automóvil, el cual recorre una distancia de 30 metros y para hacerlo se tarda 2 segundos. La rapidez que tome el automóvil será igual. ¿Cuál sería la relación si yo acabé de decir la fórmula? ¿Rapidez sería igual a qué? ¿Distancia sobre qué? ¿Quién me dice? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Sobre tiempo, ¿cierto? Sobre tiempo, muy bien. ¿Y la distancia aquí cuánto sería? ¿30 qué? Metros. 30 metros. Metros. ¿Entre cuánto? 2 segundos. 2 segundos. O sea que, ¿cómo me daría esa rapidez? 30 dividido entre 2. 15 qué? 15 metros por segundo, ¿no? Esto es lo que nos van a explicar. Esto sería rapidez. La relación entre la distancia, que es un espacio recorrido en un tiempo determinado. Eso es lo que nosotros nos definen como rapidez. ¿Listo? Vamos a revisar. Vamos a revisar acá. Eso sería rapidez. A la distancia que recorrió entre el tiempo. Entonces, si nosotros dividimos los 30 metros entre los 2 segundos que se tardó, descubriremos que la rapidez del automóvil en esta ventana de observación fue de 15 metros sobre segundo. En algunos libros también colocan la V, por eso es que también hay la confusión, porque normalmente colocan un V y uno lo relaciona con velocidad. Este valor como tal no sería velocidad, sino sería rapidez. 15 metros sobre segundos estarían hallando es rapidez, no velocidad. Ahí está hallando la rapidez, que fue lo que nosotros también hicimos, la rapidez del automóvil. Ahorita van a explicar cómo sería la velocidad realmente del automóvil. Segundos. ¿Qué pasa si esta vez el automóvil se devuelve y recorre la misma distancia pero en sentido contrario? Tendremos otra vez que es una distancia de 30 metros, se vuelve a tomar 2 segundos para trasladarse y por lo tanto su rapidez vuelve a ser 30 metros entre 2 segundos o bien 15 metros sobre segundos. Vamos a notar que aquí estamos utilizando la distancia entre el tiempo para calcular la rapidez. Y la distancia es una cantidad escalar, es decir, que solamente requiere magnitud y una unidad. La magnitud de la distancia es 30 metros y el tiempo son 2 segundos. La rapidez también es una cantidad escalar, requiere una magnitud, en este caso la calculamos en 15, y una unidad, que son los metros sobre segundos. Esto quiere decir que este automóvil, en este ejemplo, recorre 15 metros cada segundo. Vamos a ver cuál es la diferencia con la velocidad. Vamos a suponer exactamente el mismo caso anterior, solamente que para la velocidad no vamos a utilizar la distancia, que es una cantidad escalar, sino que vamos a usar el desplazamiento, que es una cantidad vectorial. Y recordemos que una cantidad vectorial no nada más requiere una magnitud y una unidad, sino también una dirección. Entonces, en este caso, el desplazamiento será 30 metros con signo positivo, que quiere decir que el automóvil se está moviendo hacia la derecha. Igual como en el ejemplo anterior, le va a tomar 2 segundos recorrer esta trayectoria. La velocidad del automóvil entonces va a ser igual al desplazamiento, que son 30 metros con signo positivo entre 2 segundos. Es decir,
la velocidad se... Imagínense que esto es una recta numérica, como la que vimos el año pasado. Y que aquí hay un 1 y aquí hay 30. En la parte derecha hay una recta numérica. ¿Qué números vienen? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos, muy bien. Y en la parte izquierda, ¿qué vienen? ¿Negativos o positivos? Negativos. Negativos. La diferencia, lo que me está diciendo el hombre ahí, es que básicamente, cuando nosotros estamos hablando de velocidad, estamos hablando de un desplazamiento. Un desplazamiento básicamente es hacia los positivos. O sea, 30 hacia los positivos. Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad, básicamente no estamos utilizando una distancia, sino estamos utilizando un desplazamiento en donde esa dirección es hacia los positivos o hacia los negativos. A eso es que se refieren con velocidad, cuando tienen una dirección. A eso estamos hablando de velocidad, que no utiliza la distancia, o sea, en la velocidad no utiliza la distancia, sino utiliza el desplazamiento. En cambio, en la rapidez utilizamos la distancia, 30 metros. No me interesa dónde vaya, pero serían 30 metros. En cambio, acá puede ir también, si podemos definir ese desplazamiento hacia dónde, hacia los negativos, o sea, menos 30 metros, o no, hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Ahí también me hubieran dado menos 30 metros. Esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. ¿Cuál sería? Que la rapidez utiliza distancia, ¿cierto? En cambio, la velocidad utiliza ¿qué? Desplazamiento. Y ese desplazamiento puede ser positivo o puede ser ¿qué? Negativo también. Negativo. En cambio, la distancia siempre va a ser ¿qué? Siempre va a ser ¿qué? Siempre va a ser positivo. Siempre la distancia siempre va a ser positiva. En cambio, el desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Listo? Vamos a revisar. Espérenme un segundito. serán 15 metros sobre segundos con signo positivo o 15 metros sobre segundos hacia la derecha. Hasta ahora parece que la velocidad es igual a la rapidez. Sin embargo, cuando nos vamos al caso en el que el automóvil se mueve en la dirección contraria, vamos a observar que el desplazamiento esta vez tiene un signo negativo, puesto que ahora ya no se mueve hacia la derecha, sino... La velocidad, ¿cuánto sería? ¿Menos qué? Menos 15. Metros sobre segundos, muy bien, porque va hacia el lado izquierdo, que quiere decir que hacia los negativos. En este caso, ya la velocidad cambia de sentido, cambia dirección. No a la izquierda. Igual le toma 2 segundos, y si nosotros calculamos la velocidad de este automóvil en el ejemplo, lo que haremos ahora será dividir el desplazamiento, que son menos 30 metros, entre 2 segundos, y nos dará una velocidad de menos 15 metros sobre segundos. ¿Qué significa esto? El signo negativo en la velocidad nos está indicando la dirección del movimiento, es decir, el automóvil se está moviendo hacia la izquierda. La diferencia entonces entre rapidez y velocidad es que la velocidad no utiliza la distancia, que es una cantidad escalar, sino que utiliza el desplazamiento, que es una cantidad vectorial, es decir, que no nada más tiene magnitud y unidad, sino que también tiene una dirección. A diferencia de la rapidez, que siempre va a tener signos positivos, la velocidad puede tomar signo negativo, y lo que indica el signo es la dirección del movimiento. Para los casos anteriores del ejemplo, aun y cuando obtuvimos menos 15 metros sobre segundos en el movimiento hacia la izquierda, de todas formas obtuvimos la misma magnitud en la rapidez y en la velocidad, que fue 15. Pero vamos a ver el siguiente caso. Vamos a examinar el movimiento de un automóvil que recorre la distancia de 30 metros que vimos en los ejemplos anteriores, pero de ida y vuelta. Recorre los 30 metros y cuando llega, inmediatamente se va de reversa y los vuelve a recorrer. Vamos a calcular la rapidez y la velocidad de este ejemplo. Si calculamos la rapidez, obtendremos que tenemos que el automóvil recorrió una distancia de 60 metros, puesto que fueron 30 de ida y 30 de vuelta, y le va a tomar 4 segundos recorrer esta distancia. Sin embargo... ¿Por qué 30, por qué 60 y por qué 4? Porque cuando llega hasta acá, ¿cuánto sería? 30 metros. Y si él se devuelve, ¿cuánto recorrería? Otros 30 metros. Los 30 metros, que serían 60. Si él se demora de aquí a acá 2 segundos,
de llegar de este punto a este punto, 2 segundos, y cuando se devuelve, entonces se demoraría otros 2 segundos. O sea que en total, su recorrido, ¿cuánto fue? 4 segundos. 4 segundos. Listo, vamos a revisar entonces. Y ahorita les explico como tal qué ejercicios vamos a hacer. El desplazamiento del automóvil es igual a 0. Y es igual a 0 porque para el desplazamiento solamente nos interesa la posición inicial y final. Y como el automóvil terminó en el mismo lugar donde... Si ustedes lo relacionan en vectores, si usted coloca una recta numérica, ¿cierto? Y usted le dice que acá corrió 30 hacia la derecha, positivo, ¿cierto? 30 en una recta numérica, comenzando acá desde 0, ¿cierto? Y él llega y se devuelve otra vez hacia 0. ¿Qué desplazamiento quedó? ¿Dónde quedó? ¿Cuál sería, dónde quedaría la posición final? ¿Quién me dice? Pues quedaría en el mismo lugar donde empezó. Quedaría en 0. Por eso es que el desplazamiento en este caso, o sea, la distancia para la rapidez sí es 60, ¿cierto que sí? Pero para el desplazamiento no. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que eso es con dirección, tiene dirección. ¿Qué significa? Que si usted se va a la derecha, es como cuando usted llega y recorre 400 metros, pero se devuelve otra vez a la posición que estaba, y entonces ya no recorrió 400 metros, sino ¿cuánto? ¿Volvió a qué? A 0, porque usted se devolvió. Básicamente eso es lo que me está indicando el desplazamiento. Un ejemplo hipotético, para que lo tengan en cuenta. Si usted llega y se devuelve acá, recorre 30 metros, que es lo que están diciendo ahí. Pero entonces usted llegó y se devolvió, y aquí ya recorrió en total 60 metros, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo ahí, 60 metros. Pero si usted lo habla con recta numérica, que es lo que estamos hablando de desplazamiento, ¿cierto? Si usted habla con recta numérica, usted está en 0, ¿cierto? Y corrió hacia la derecha más 30, ¿cierto? Y luego más 30, lleva más 30, ¿cierto? Y luego se devolvió hacia la izquierda esos mismos 30, como en los vectores. Entonces, más 30 menos 30, ¿cuánto me daría eso? 0. Básicamente, en el desplazamiento usted no recorrió nada porque usted llegó a un punto y se devolvió en esa misma magnitud. ¿Entendido? La diferencia entre distancia y desplazamiento. Sí, señora. Listo. Entonces, seguimos. Sí. Y la distancia y el desplazamiento son donde cosas empezó, muy diferentes. entonces su desplazamiento fue igual a 0. Si nosotros queremos calcular la rapidez, dividiremos la distancia 60 metros entre 4 segundos y nos da una rapidez de 15 metros sobre segundos. Pero ¿qué pasa si calculamos la velocidad? Como tenemos un desplazamiento de 0, será 0 entre 4 segundos, que es lo que le tomó al automóvil recorrer la distancia, entonces la velocidad es igual a 0. Aquí podemos ver una diferencia importante que surge del hecho de que la rapidez sea una cantidad escalar y que dependa de la distancia, mientras la velocidad es una cantidad vectorial que depende del desplazamiento, en donde interesa la posición inicial y final del objeto, y por lo tanto en este tipo de casos la magnitud de la rapidez y de la velocidad pueden ser muy diferentes. Incluso la velocidad nos puede dar igual a 0 a pesar de que el objeto se haya movido, si es que terminó en la misma posición en la que inició. La velocidad nos puede dar igual a 0 a pesar de que el objeto se haya movido, si es que terminó en la misma posición, sea una cantidad escalar y que dependa de la distancia. Ahora sí vamos a entrar a la parte teórica, que es la que ustedes copian. Ustedes me van a ayudar a sacar esto, por favor. Ahora sí. Listo. Vamos a quitar esta parte y lo vamos a colocar de una manera más sencilla. La velocidad, cantidad escalar o cantidad vectorial, según lo que me decían ahí. ¿Quién me dice, por favor? ¿Cantidad escalar o cantidad vectorial? Cantidad ¿Escalar o vectorial? escalar. Creo que es cantidad escalar. ¿De quién depende la velocidad? ¿Del desplazamiento o de la distancia?
De la distancia. No. No, señor. Del desplazamiento. Por ese motivo, la velocidad es una cantidad vectorial. La velocidad es una cantidad vectorial que depende del desplazamiento. Sí. Es una cantidad vectorial. La velocidad es una cantidad vectorial. Ya les digo. Ya, ok. Vectorial. Vectorial. En cambio, la rapidez sí es una cantidad escalar, que es el numerito solo. Es una cantidad escalar. Cantidad escalar. Escalar. ¿De quién depende la velocidad? ¿Del desplazamiento o de la distancia? ¿Quién me dice? ¿Desplazamiento o distancia? ¿Desplazamiento o distancia? Desplazamiento. Desplazamiento, muy bien. Desplazamiento. Depende del desplazamiento. Desplazamiento, muy bien. Depende del desplazamiento. Listo, muy bien. La velocidad depende del desplazamiento. ¿Y la rapidez de quién depende? ¿Depende de quién? ¿De la qué? De la distancia. La rapidez depende de la distancia. Muy bien. ¿Cómo se relaciona la distancia? ¿Cuál es la diferencia? Yo coloco una D. En desplazamiento, ¿esa D que tiene arriba? ¿Quién me dice? ¿Una qué? ¿Como una qué? Ese desplazamiento que tiene arriba. ¿Una qué? Una flechita, ¿cierto? Que me indica que es un vector. Esa es la diferencia visualmente del desplazamiento y de la distancia. Arriba tiene una flechita. Aquí arriba hay una flechita. En cambio, la distancia solamente tiene una qué, una qué. Una D y ya. Listo. Depende del desplazamiento, depende de la velocidad, depende del desplazamiento. Entonces, ¿qué significa? Que ese desplazamiento puede ser ¿qué? ¿Quién me dice? ¿El desplazamiento puede ser ¿qué? ¿Positivo o negativo? ¿Será que sí? Puede ser. Sí. Puede ser. El desplazamiento es positivo o negativo. En cambio, la distancia solo sería positivo. Y en cambio la distancia solamente sería positiva. Muy bien, excelente. Distancia solamente sería positiva. Positiva. Una pregunta, si yo coloco que la velocidad se representa de esta manera, ahí lo especificaba, se colocaba una B. ¿Cuál es la? Y en las dos se coloca una B, para allá, en este caso para allá rapidez, también se colocó una B. Pero ¿cuál es la diferencia? Que una arriba tiene algo. ¿Quién me dice? También se colocó una flechita, muy bien. Esa es visualmente la diferencia entre velocidad y rapidez. Que arriba la velocidad tiene una flechita, en cambio la rapidez no. Arriba la velocidad tiene una flechita, en cambio la rapidez no. Listo. Profe, muy bien. ¿Y el tiempo qué? El tiempo es el mismo. El tiempo se representa de la misma manera. Tiempo. Tiempo se representa de la misma manera. Tiempo se representa con T. Sí, normalito. Listo. Entonces tenemos las diferencias entre rapidez y velocidad. ¿Listo? El tiempo se representa con la misma manera T. ¿Cómo se relacionan las dos? Las dos se relacionan con la misma fórmula. Vamos a revisar. Son muy parecidas la fórmula. La primera fórmula de la velocidad, para hallar velocidad, yo tengo que colocar la flechita, V con la flechita, como lo acabo de decir Sergio, con la flechita, ¿cierto? V con la flechita, y me dice que es igual al desplazamiento, ¿cierto? ¿Sobre qué? Desplazamiento con la flechita, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre el tiempo. Muy bien. Sobre el tiempo. ¿Fíjense? Sobre el tiempo. Eso es velocidad. ¿Qué le pasó a esto? Ahora sí. Ah, es que esto tiene una cosita acá. Ya entendí. Sería igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¿Listo? Sobre el tiempo. Muy bien.
sobre el tiempo. Listo, jóvenes. ¿Y la velocidad cómo sería? ¿Será que le coloco la rapidez, perdón? ¿Será que le coloco la flechita o solamente así? Solamente así. Y la rapidez sería distancia sobre tiempo. Muchachos, préstenme atención, un momentico. Yo sé que a veces esto es un poquito complejo, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo. Tenemos dos conceptos en física: velocidad en el movimiento uniforme, velocidad y rapidez. La velocidad es una cantidad vectorial. ¿Qué significa? Que depende del desplazamiento, que es un vector. ¿Qué significa? Que tiene dirección. Puede ser positivo, puede ser negativo. En cambio, la rapidez solamente depende de la distancia, que siempre va a ser positivo. La velocidad se le coloca una flechita arriba que me indica que es un vector, y lo mismo al desplazamiento. El tiempo sí se deja normalito. En cambio, en la rapidez es una relación entre la distancia, que siempre va a ser positiva, con respecto al tiempo. ¿Listo? Por favor, ahorita que se va a ir en un minuto, por favor, ahorita me van a copiar eso en el cuaderno de física, si son tan amables, y seguimos el día miércoles, por favor.